se relacionan con el mantenimiento de la seguridad interna y el orden público, a fin que coordinen acciones urgentes con el propósito de encontrar soluciones prácticas y Gracias, contundentes compañero a la crítica presidente situación de encargado, inseguridad por la queridos que colegas atraviesa el país. asambleístas, La iniciativa es del ciudadanía en asambleísta general, Geraldine medios de prensa, Weber. reciban un Estamos escuchando fraterno ya su saludo. participación. Agradezco a Dios un día más de vida y por la vida de todos ustedes aquí presentes, viviendo los momentos en los que vivimos, expuestos al crimen y al terrorismo a diario. También mi solidaridad a todos los ecuatorianos que han perdido a seres amados de forma injusta, dolorosa, como la señora Fayad, quien perdió a su hijo Jaime Villagómez Fayad, un joven estudiante asesinado por un sicario que le quitó la vida a plena luz del día, a quemarropa. Alumnos que fueron a estudiar o a jugar y los mataron. Al ciudadano común que sale a trabajar y no regresa, asesinado de forma injusta y cruel. Estamos aquí por sus familiares, los que sufren, los que no han sido indemnizados, los que no han sido atendidos por este gobierno indolente, que no se encuentra disponible para salvar al inocente. El crimen organizado, hermanos, compañeros, colegas, ha sometido a nuestra patria. Y estamos aquí para evitar que sigan muriendo inocentes. Cada uno de nosotros, sin excepción, somos asambleístas y somos pueblo. Sentimos el dolor, nos conmueve la sangre desbordada de los inocentes que corre por las calles en nuestro país. Todos protestamos con indignación ante tanta inseguridad, pero de forma pacífica. Yo me pongo la camiseta de madre preocupada cuando sale uno de mis hijos, angustiada de que no regrese. Y yo sé que ustedes comparten este mismo sentir. Y pido disculpas de corazón al pueblo ecuatoriano abandonado y en indefensión. Es una tragedia tremenda lo que vive nuestro país. Hoy tenemos la oportunidad histórica de poder debatir este importante tema, crucial, nos afecta a todos, complicado, un momento de profunda depresión, miedo, frustración que viven todos los ecuatorianos. Y por más que la Constitución disponga que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la defensa nacional, protección interna y orden público, ha pasado un año y no hay una respuesta efectiva. Lo que sí hay es un alto índice de criminalidad en aumento, más sufrimiento y un pueblo sometido, vestido de luto ante las irreparables pérdidas de sus seres amados, cierre de negocios, oportunidades afectando su vida integral, emocional, psíquica, mental. Yo creo que como asambleístas responsables el día de hoy nos une la lucha por los derechos a vivir, por los derechos a tener seguridad, a que no mueran más inocentes. Nos unimos en una lucha social pacífica todos los ecuatorianos para superar la peor crisis de la historia del Ecuador y exigimos acciones contundentes ante la situación actual, con una estrategia clara a corto, mediano y largo plazo para erradicar el enemigo principal del Estado, que es el narcoestado alterno que ha marcado un punto de inflexión en nuestro país. Por eso, todos los poderes públicos debemos articular y actuar para proteger vidas, sin demagogia, con firmeza y cero impunidad. Este es nuestro deber moral, rescatar a nuestro país del narcoestado. Se lo debemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, un país seguro, que tenga seguridad, inversión, empleo, educación, salud. Cero extorsión, no más chantaje, no más muerte, no más dolor, no más sangre. Por complejo que sean todos los poderes públicos, debemos articular y actuar para proteger las vidas. El Ecuador se enfrenta en los actuales momentos a una ola delictiva o una cultura de terrorismo, cuyos autores, no contentos de asesinar a gente inocente de forma continuada, cruel, macabra, delinquir, secuestrar, colocar bombas, vulnerar los derechos a una cultura de paz de niños, mujeres, hombres, adultos mayores, etcétera, nos afecta a todos, sin distinción social o territorial. Los numerales 8 y 11 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establecen: son primordiales deberes del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral, a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Sin embargo, el Estado no atiende la situación de inseguridad, no invierte, no soluciona los problemas vinculados con la violencia y ha demostrado total incapacidad de cumplir con este deber primordial. Este es nuestro momento como asambleístas. El país nos necesita unidos para cambiar determinados paradigmas y disposiciones constitucionales
que están desactualizadas, para que se adapten a nuevas realidades que vive nuestra sociedad hoy, esta cultura de terrorismo, y tratar de encontrar soluciones prácticas para el tremendo y gravísimo problema de inseguridad que sufre el Ecuador. El artículo 158 de la Constitución de la República, estimados colegas legisladores, es una norma constitucional anacrónica, desactualizada, que debe de ser urgentemente reformada para que refleje los requerimientos de nuestro país en materia de seguridad interna, con una policía que por sus múltiples limitaciones se ve desbordada por los alcances del crimen organizado, y unas fuerzas militares subutilizadas que con la ley del legítimo uso de la fuerza no podrán actuar si se encuentran vigentes los estados de sitio. El artículo 158 de la Constitución, la frase integridad territorial, estaba plenamente vigente cuando subsistían los riesgos de invasión del vecino país del sur, por lo que es comprensible que se haya incluido en la Constitución del 2008, considerando que en el año 1998 se encuentra hoy actualmente el acuerdo definitivo de paz suscrito con el Perú. Ahora los únicos riesgos que subsistan son las incursiones de los guerrilleros colombianos que realizan a sitios aledaños de la frontera nororiental para invadir a nuestro país y establecer campamentos provisionales de descanso para sus guerrilleros. Igualmente, en el inciso del artículo 158 de la Constitución que dice, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental, pónganle atención a esto, la defensa de la soberanía y la integridad territorial, se debe urgentemente reformar para que las Fuerzas Armadas, reitero, sin necesidad de condicionamiento jamás de salvaguardar las fronteras, pueda hacer el uso legítimo de la fuerza junto con la Policía Nacional. Acuérdense, queridos colegas asambleístas, que estamos enfrentando el terrorismo, el más macabro, el más cruel que tiene sometida a la familia ecuatoriana. De la misma manera, el tercer inciso que reza, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Esto también requiere una reforma urgente, pues no es posible que tan solo a la Policía Nacional se le recargue toda la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y mantener el orden público cuando más de 26.000 efectivos del Ejército, la Marina y las Fuerzas Armadas ecuatorianas y el personal de las entidades complementarias de seguridad ciudadana, a pesar de estar armados, no pueden ayudar a la Policía Nacional a enfrentar a los delincuentes usando sus armas. Y en el caso de los militares de las Fuerzas Armadas, tienen que pasar encerrados en sus cuarteles, capacitándose para la guerra que ya no existe. Aquí y ahora tenemos una guerra contra el crimen organizado. El Ecuador es el único que pierde, queridos compañeros asambleístas. En realidad, la actual situación en materia de seguridad externa e interna que vive nuestro país, estimados compañeros, reitero, con unas fuerzas uniformadas subutilizadas, una situación que tiene que cambiar y verse reflejada, registrada en una legislación constitucional actualizada, en la que todos nosotros, como legisladores responsables, debemos de participar para hacer posible que el Estado ecuatoriano reasigne los roles que deben de cumplir nuestras Fuerzas Armadas y las entidades complementarias de seguridad ciudadana. Llámense también Cuerpos de Vigilancia Aduanera y la Comisión de Tránsito del Ecuador. No debemos olvidar que estas entidades complementarias de seguridad pueden perfectamente apoyar a la Policía Nacional en su lucha antidelincuencial en los ámbitos territoriales en los que ellos desempeñan su labor, sea en las fronteras o en las vías carreteras, que son los sitios donde transita la droga, el contrabando y donde se suscita este crimen organizado al que hago mención. El objetivo, queridos colegas asambleístas, es que sumemos contingentes armados en la lucha contra los delincuentes del crimen organizado para defender el Estado, la vida de los agentes del orden y especialmente la de la ciudadanía, en pos de equipar fuerzas y poder desterrar tanta violencia que vive nuestro país, organizada, con tecnología, con dinero. Vivimos en desventaja. Solamente de esta manera, reasignando los roles que deben cumplir las demás instituciones armadas, se podrá repotenciar la capacidad de respuesta del Estado ecuatoriano ante tantas amenazas internas
de las mafias del narcotráfico, la delincuencia organizada y la delincuencia común. En estas circunstancias, estimados colegas legisladores, es cuando esta Asamblea Nacional debe adoptar una posición de liderazgo en la búsqueda de soluciones pragmáticas que necesita la República para contrarrestar el delito, invitando a que se activen las funciones del Estado, cuyas competencias tienen que ver con la problemática de la inseguridad y la violencia social que vive nuestro país. Por eso, urge llamar a la Corte Constitucional, a las funciones ejecutiva, judicial y nosotros, la función legislativa, para que nuestros titulares nos unamos como un solo puño y trabajemos en esta temática. En este contexto, queridos compañeros asambleístas, solicito que aprobemos el proyecto de resolución que he ingresado a trámite, el cual lo he reformulado para acoger las propuestas de ustedes, que han realizado de parte de colegas legisladores de UNES, de Izquierda Democrática, Independientes y del Social Cristiano, los cuales han sido acogidos tratando de mantener y que no se desvíe el objetivo que persigue esta propuesta resolutiva, que exclusivamente busca darle una respuesta por parte del Estado ante la grave situación de inseguridad que atraviesa nuestro país. Hemos acogido las propuestas para que en el marco de la Ley de Seguridad Pública y del Estado solicitemos en conjunto al señor Guillermo Lasso Mendoza, en su calidad de presidente constitucional de la República, convoque urgentemente a sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado con el propósito de encontrar soluciones prácticas y contundentes a esta crítica situación de inseguridad que atraviesa nuestro país, a consecuencia de la criminalidad, de la violencia de manera inédita que genera la delincuencia organizada en todas sus secuelas de pánico y zozobra hacia la ciudadanía. Igualmente, pedimos que la sesión del COSEPE se invite al doctor Ali Lozada Prado, presidente de la Corte Constitucional, y al doctor Fausto Murillo Fierro, presidente del Consejo de la Judicatura, en razón del importantísimo rol que las instituciones que ellos representan puedan jugar en la solución de la problemática de inseguridad que afecta al país. También recordamos que todas las instituciones que deban ejecutar las resoluciones del Consejo de Seguridad Pública y el Estado lo realicen de forma ágil y eficiente, en lo posible con la intervención coordinada de una comisión interinstitucional e interdisciplinaria permanente, que deberá integrarse con todas las instituciones previstas en esta resolución, incluyendo a las que no participan del COSEPE, para que se encargue de articular las acciones jurídicas, administrativas, operativas, logísticas y de otra índole que se deben delinear y ejecutar coordinadamente en el ámbito de sus respectivas competencias para enfrentar con éxito y firmeza la ola delictiva que vive nuestro país. Entre estas propuestas, también requerimos las comparecencias del presidente de la República a este pleno de la Asamblea Nacional en caso de no dar atención a esta resolución, a tiempo que comprometemos al ejercicio de nuestra iniciativa legislativa de la Asamblea Nacional para iniciar el trámite de enmienda al artículo 158 de la Constitución de la República, a fin de que los efectivos de las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental de proteger la soberanía e integridad territorial, al igual que la Policía Nacional, puedan sin ninguna restricción constitucional o legal actuar directamente contra la delincuencia organizada mediante el uso legítimo de la fuerza, debiendo incluirse en esta atribución a las entidades complementarias de seguridad ciudadana como lo son el Cuerpo de Vigilancia Aduanera y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Como ustedes saben, estimados asambleístas y colegas legisladores, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, el Consejo de Seguridad Pública del Estado está integrado por el presidente constitucional de la República, quien lo preside, el vicepresidente o vicepresidenta constitucional de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ministro o ministra de Coordinación de Seguridad, ministro o ministra de Defensa Nacional, ministro o ministra de Gobierno, Policía y Cultos, el ministro o ministra de Relaciones Exteriores, el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tiene un minuto, asambleísta. Ya estoy por terminar. Adicionalmente y finalmente, la ley dice que el COSEPE podrá participar representantes de entidades públicas y representantes de entidades de la sociedad
ciudadanos y ciudadanas que el presidente o presidenta de la República considere necesario convocar y que el Consejo de Seguridad Pública y el Estado reunirá cuando convoque el presidente. En conclusión, esta Asamblea Nacional está llamada a coadyuvar en todo lo que esté a su alcance para que se produzcan acciones que conduzcan a solucionar la problemática de seguridad que vive el Ecuador. Sé que lo vamos a lograr, incluyendo esta enmienda constitucional del artículo 158 de la Constitución, para que el Ecuador pueda cambiar su legislación y consecuentemente brindar respuesta al delito que merece recibir acción por parte del Estado, acción por parte de los legisladores, acción por parte de todos los que hacemos la seguridad y estamos interesados en una cultura de paz para nuestros hijos. Este es el país que soñamos, un Ecuador de paz. Reitero mi agradecimiento a los colegas asambleístas por los aportes realizados, los cuales han enriquecido este proyecto y resolución que no impide la apertura a recibir observaciones y aportes de ustedes, compañeros asambleístas. Y por último, considerando que esta moción ya ha sido remitida por escrito a la Presidencia y Secretaría General de la Legislatura, mociono que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se aprueba esta resolución con lo que la Asamblea solicita al Presidente de la República y además otras autoridades nacionales cuyas competencias se relacionan con el mantenimiento de la seguridad interna y el orden público a fin de coordinar acciones urgentes con el propósito de encontrar soluciones prácticas y contundentes a la crítica situación de inseguridad por la que atraviesa el país a consecuencia de la violencia criminal que nos azota como ecuatorianos. Antes de terminar, y le agradezco mucho que me haya otorgado un minuto más, quisiera dejar un video que lo he hecho llegar a Secretaría, donde ustedes pueden ver cómo Guayaquil y Daule nos manifestamos por la seguridad, porque queremos seguridad ciudadana, vivir en paz y esto nos merecemos como ecuatorianos. Por favor, si pueden poner este video que dura un minuto, quedo muy agradecida. Prosiga, señor secretario. Con su autorización procedemos con la reproducción solicitada. Reclamo el día de hoy pedirle a los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, políticas públicas de seguridad con seguimiento para acciones contundentes aquí y ahora, al Legislativo que incluya a las fuerzas de seguridad complementaria, porque estamos combatiendo el crimen organizado, porque tenemos que defendernos y tenemos que defender a nuestras familias, y a los jueces que abogen por los derechos de ustedes, no por los derechos de los delincuentes, y aquí en las calles vamos a luchar por nuestras familias. ¿Están conmigo? Se ha cumplido con la proyección de este video solicitado por la asambleísta Geraldine Weber, proponente de este Gracias, señor proyecto de secretario. resolución. Esperamos indicaciones A respecto continuación, del tiene la palabra debate el de este punto. asambleísta Javier Jurado.